Hay historias en el cine mexicano que todos creen conocer, versiones oficiales que se repiten durante décadas hasta convertirse en verdad. Pero a veces, detrás de esas historias, hay silencios incómodos, detalles que no encajan y testimonios que desaparecen misteriosamente. Hoy vamos a hablar de un actor casi olvidado de la época de oro que, según algunos documentos y entrevistas antiguas, se atrevió a decir algo que nadie más quiso decir. Sus palabras señalaban que las muertes de Miroslava y Jorge Negrete quizá no fueron simples tragedias, sino parte de algo mucho más oscuro dentro del espectáculo mexicano. Poco tiempo después de hablar, él mismo apareció muerto. ¿Coincidencia? ¿O alguien quiso asegurarse de que su historia nunca se escuchara? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de conocer es uno de los misterios más inquietantes que rodean al cine mexicano. Durante los días posteriores a la muerte de José María Linares Rivas, algo extraño comenzó a ocurrir entre bastidores. Varios actores que lo habían frecuentado durante años evitaron hablar del tema, como si mencionar su nombre pudiera traer consecuencias. En los pasillos de los estudios Churubusco y de los viejos teatros del centro de la Ciudad de México, se repetía la misma frase en voz baja: no preguntes demasiado. Algunos recordaban que, semanas antes de morir, José María había comentado a un pequeño grupo de colegas que estaba reuniendo pruebas suficientes para demostrar que dentro del espectáculo mexicano existía una red de influencias mucho más poderosa de lo que cualquiera imaginaba. No se trataba solamente de productores o empresarios con poder económico, sino de un círculo cerrado de personas que compartían secretos, favores y silencios. Un círculo al que pocos podían entrar y del que nadie salía sin pagar un precio. Según lo que escribió en su diario personal, Linares Rivas comenzó a sospechar de esa hermandad a finales de los años 40, cuando notó que ciertos actores obtenían papeles importantes de forma inexplicable, mientras otros, mucho más talentosos, desaparecían repentinamente de las producciones. En una de sus anotaciones, describía reuniones nocturnas en casas alejadas del centro de la ciudad, fiestas privadas donde no se permitían fotógrafos ni periodistas. Decía que en esas reuniones no solo se hablaba de cine o de contratos, sino de juramentos de lealtad, de favores que debían cumplirse y de castigos para quienes rompieran las reglas. José María no aseguraba comprender completamente lo que ocurría allí, pero insistía en que había visto símbolos repetidos en diferentes lugares, el mismo círculo con 3 puntas hacia adentro que Miroslava había mencionado días antes de morir. Lo inquietante es que, después de su fallecimiento, varias personas afirmaron haber visto ese símbolo en lugares inesperados. Un antiguo utilero de los estudios cinematográficos contó años más tarde que lo encontró dibujado en la parte interior de una puerta de camerino que había pertenecido a una famosa actriz de la época. Otro trabajador aseguró que lo vio grabado en una vieja mesa de maquillaje que fue retirada discretamente después de la muerte de Linares. Ninguno de estos testimonios llegó a publicarse oficialmente en los periódicos, pero las historias siguieron circulando entre quienes trabajaban detrás de cámaras. Con el paso del tiempo, el símbolo comenzó a convertirse en una especie de rumor persistente, un detalle que aparecía cada vez que alguien recordaba las muertes inexplicables que rodearon aquellos años. Entre los documentos encontrados en el archivo de Linares, también había cartas sin enviar. En una de ellas, dirigida a un periodista amigo suyo en Barcelona, José María escribía que estaba considerando revelar todo lo que sabía, aunque temía por su seguridad. Decía que durante semanas había sentido que lo seguían por las calles cercanas a su departamento y que varias llamadas telefónicas terminaban abruptamente cuando él contestaba. En otra carta mencionaba algo aún más perturbador. Afirmaba que, poco antes de morir, Miroslava había intentado hablar con él sobre un secreto que involucraba a personas muy influyentes dentro del medio artístico. Según José María, ella parecía asustada, como si comprendiera que había cruzado una línea peligrosa. Con el paso de los años, la historia fue perdiéndose entre versiones contradictorias. Algunos aseguraban que todo había sido una exageración nacida de la imaginación de un actor culto y solitario. Otros, en cambio, sostenían que Linares había tocado una verdad demasiado incómoda para ser revelada públicamente. Lo único cierto es que muchos de los nombres que aparecían mencionados indirectamente en sus notas siguieron teniendo carreras exitosas durante décadas, mientras que quienes intentaron investigar demasiado terminaron alejados del medio o relegados al olvido.
En los archivos de periódicos aún se pueden encontrar breves referencias a aquellas muertes y rumores, pequeñas notas que nunca llegaron a convertirse en una investigación completa. Hoy, más de medio siglo después, la figura de José María Linares Rivas sigue siendo un enigma dentro de la historia del cine mexicano. No fue una estrella ni encabezó grandes carteles, pero estuvo presente en el momento justo para observar lo que muchos preferían ignorar. Quizá exageró algunas cosas, quizá interpretó mal ciertos acontecimientos, o quizá fue uno de los pocos que se atrevió a mirar detrás del brillo de la época de oro. Lo que sí sabemos es que, desde aquel día de abril de 1965, su voz quedó en silencio y sus advertencias se transformaron en una de las leyendas más inquietantes que aún rodean al espectáculo mexicano. Y como ocurre con muchas historias del pasado, la pregunta sigue abierta. ¿Fue solo una teoría conspirativa o la pista de un secreto que nadie quiso que saliera a la luz? Si este tipo de historias sobre los secretos, las leyendas y los momentos más desconocidos de las grandes figuras del espectáculo mexicano te interesa, te invito a acompañarnos en este espacio. Aquí investigamos documentos, entrevistas antiguas y relatos que muchas veces quedaron olvidados con el paso del tiempo. Si aún no estás suscrito al canal, puedes hacerlo ahora y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. De esa manera nos ayudas a seguir investigando y compartiendo historias que forman parte de la memoria del cine y la televisión que tantas generaciones han amado. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta comunidad.